Bien, muy buenos días tengan todos a nuestra clase número 25 de la teoría electromagnética. Vamos a recapitular lo que vimos una vez pasada. Básicamente teníamos un material dieléctrico, ya comenzamos con medios materiales dieléctricos y entonces nada más recordar que un material dieléctrico, es un medio que no apantalla el campo eléctrico externo que está actuando sobre el dieléctrico, ¿no? Entonces, digamos, a diferencia del conductor, el conductor, digamos, entra cuando está en presencia de un campo eléctrico, las líneas de campo no entran de tal manera que el campo en el interior se hace cero. O sea, se reordenan las cargas de tal forma que se crea un campo que cancela al exterior en el interior de tal forma que el campo total es cero. Mientras que en el caso del dieléctrico también se crea un campo porque hay un reordenamiento de las cargas, pero la suma del campo externo más el interior no es cero, ¿no? Entonces justamente el self es el que da lugar a que exista un reordenamiento de la carga, ¿vale? Y además determina lo que sería un campo, que se llama campo de polarización, eh, y determina básicamente el reordenamiento, ¿no? Entonces, normalmente, pues toda la materia es un dieléctrico, ¿no? El aire, el agua, etcétera, puedes considerar como un dieléctrico que puede ser polarizada, ¿no? En una cierta medida, ¿no? Obviamente hay dieléctricos que tienen una permitividad, vamos a verlo más adelante ese concepto, que es muy grande, ¿sale? Y también impide, digamos, que las líneas de campo sean atravesadas, ¿no? O sea, de alguna manera, la propiedad dieléctrica que tienen los materiales va a cuantificar el hecho de la manera en la cual el campo eléctrico va a poder transmitirse, vamos a decir, va a poder entrar a través del medio, ¿no? Bien, entonces el hecho pues, de que haya una self, como decimos, pues hay un campo de polarización y eso genera una densidad de polarización, ¿vale? Esta densidad libre pues es la que produce el campo eléctrico. Y entonces esa densidad de polarización tiene que cumplir con la propiedad de que la integral, o sea, la carga total en el bulto, en el volumen, más la carga en la superficie, esa carga total es igual a cero, ¿no? Porque si el dieléctrico originalmente es neutro, pues después de que está bajo la acción de un campo eléctrico externo, pues no puede ser o sea, no se carga, ¿no? El dieléctrico, sino simplemente se reordenaron las cargas, ¿no? Entonces la carga total, pues es igual a cero. Bien, ahora justamente llegamos hasta aquí, a estas ecuaciones. Estas son las ecuaciones que modelan, digamos, eh, la densidad de carga, de polarización, que sería la divergencia de este campo de polarización, y la densidad de probabilidad, digo, la densidad de carga en la superficie, va a ser simplemente la proyección de este campo de polarización a lo largo de la dirección normal. A ver, espérenme un segundo. Muy bien, entonces ahora la idea es tratar de entender un poquito más este campo de polarización y dar las ecuaciones que describe el campo eléctrico producido por un material que está polarizado, ¿no? O sea, una vez que yo ya polaricé mi material, pues a mí me gustaría saber cuáles son las ecuaciones que describen el campo eléctrico, el potencial eléctrico debido a esa polarización. Entonces vamos a comenzar con eso. Entonces empezamos con nuestra clase número 25 y empezamos con eso, ¿no? Y bueno, eh,
nada más, sí, aquí nos quedamos. Recordar que, nada más recordar que el, voy a ponerlo así. Nada más recordar que el campo de polarización no lo puedo, o sea, si yo conociera, digamos, la densidad de polarización, la densidad de carga, ¿sale? Pues yo no puedo determinar todo el campo de polarización porque nada más tengo la divergencia, ¿no? Necesito algo más que sea el rotacional, ¿no? Para poder determinar de acuerdo con el teorema de Helmholtz. Entonces, digamos, en ese sentido, P, pues no lo tenemos completo, ¿no? Bien, uno puede calcular, digamos, o tratar de darle un sentido a lo que sería el volumen de la integral del momento del campo, ¿no? Entonces sería la integral de P, el campo de polarización. Entonces la integral de P, pues, pues esta, digamos, vamos a tomar la componente késima en el volumen, ¿no? Voy a integrar en el volumen, la componente késima, y se puede escribir aprovechando una de las identidades, eh, digamos, esto se puede escribir como la integral de dos cosas, ¿no? De la divergencia, RK, con el momento, o sea, perdón, con el campo de polarización, menos RK, por la divergencia. ¿Por qué? Porque esta divergencia tú puedes calcular usando los índices, por ejemplo, que esto va a ser IRK PI, pues vas a tener dos términos, uno que va a ser delta IK por PI, que es justamente este primer término, y luego el otro término va a ser justamente RK divergencia de P, ¿no? Que es justamente cancela con este término. Entonces, en efecto, esta de acá es una manera equivalente de escribir PK, pero aquí podemos aprovecharnos de que, por ejemplo, esta es la divergencia, entonces puedo utilizar el teorema eh, de Gauss, ¿no? Que se puede utilizar. Se puede utilizar el teorema de Gauss para expresar esto como la integral de superficie, ¿no? De RKP, ¿no? Y ahora, divergencia de P, pues por la definición, está relacionado con la densidad de carga, entonces, es el negativo, ¿no? O sea, el negativo de la divergencia de P es la densidad de carga, entonces yo tengo aquí que esta integral se puede ver como la integral en el volumen, el primer término, ¿vale? Es esta acá, de RK por la densidad de polarización R, más, utilizando aquí el teorema de la divergencia, la integral sobre la superficie, sobre el volumen, es también sobre el volumen, de la superficie RK divergencia de P. ¿Vale? Porque acuérdate que P, es decir, la divergencia de P es el campo de polarización a lo largo de la dirección normal. ¿Okay? Entonces, cuando yo tomo aquí la integral de Gauss, pues ahí me aparece un vector normal que al multiplicarse con el P te da justamente esta densidad de carga superficial. Entonces, claramente, ¿esto quién es? ¿Esto cómo lo podemos definir? A ver, ustedes díganme qué cantidad es lo que está involucrada aquí. O sea, ¿qué es lo que corresponde?
¿A qué cantidad física corresponden estos términos? A ver, vamos a ver, así al azar. Christopher. Abraham. ¿En el volumen también involucra la superficie o es como que están separados? No, están separados. Digamos que por un lado tengo la integral en el volumen de RK por ρ, y luego tengo más la integral de superficie RK sigma P. Pero esta cantidad ya la habíamos visto. ¿Cómo está definida? O sea, es decir, ¿qué cantidad física es la integral de la posición por la densidad? Habíamos visto anteriormente que en el dieléctrico neutro eso era cero. ¿Un dieléctrico neutro qué? En el dieléctrico neutro esa suma sería cero, ¿no? Ajá, pero con RK, o sea, aquí ya tengo RK ahora, ¿no? O sea, aquí ya tengo RK, entonces pues ya no es cero. Pero este de acá, ¿quién es? Lo acabamos de ver hace una semana, yo creo. O sea, esta cantidad pues, es el momento dipolar eléctrico. O sea, este término es la densidad de carga y este R pues es el desplazamiento. Entonces, esto es justamente el momento dipolar eléctrico de esta distribución de carga. Ahora, como también tengo carga en la superficie, pues esto también contribuye al momento dipolar eléctrico. ¿Ok? Entonces, no es otra cosa más que el momento dipolar eléctrico. Entonces, en ese sentido, pues todo esto de acá, pues simplemente es P. ¿Vale? Es el momento dipolar eléctrico, ¿no? Entonces, por esta razón, como tiene estas propiedades, este, cuando se trató el estudio de la materia dieléctrica desde todo el siglo anterior, Lorentz planteó un modelo de Lorentz, ¿vale? Básicamente, en el modelo de Lorentz se consideró, o sea, la idea básica, o sea, no nos vamos a poner a desarrollar toda la teoría, pero la idea es que P de R, es decir, el campo de polarización, es modelado por un momento dipolar eléctrico por unidad de volumen. Por unidad de volumen. De hecho, la idea de Lorentz es un poco al revés que lo que estábamos viendo acá. O sea, porque él supone esto y entonces después llega a las ecuaciones que describen el momento dipolar, ¿no? ¿Cómo se llama? El campo de polarización, ¿ok? O sea, este campo de polarización, de hecho aquí debería escribirlo así.
como una P grande en el volumen. Entonces, pues tiene sentido, digamos, porque este P, que es el campo de polarización, lo puedes ver como el momento dipolar eléctrico por unidad de volumen, ¿no? Entonces, en ese sentido, es correcto, ¿no? Sin embargo, hay una teoría moderna. Nada más vamos a mencionar algo porque en realidad vamos a trabajar con el modelo de Lorentz. El modelo de Lorentz fue desde 1902, imagínense. Y esta teoría moderna es de 1990. Entonces, nada más para comentar en qué se basa, así muy rápidamente. Básicamente, hay una observación, y es que lo que se tiene es que la densidad de carga de eléctrica, ¿no? O sea, esta densidad de carga, o sea, hay dos observaciones. Uno, esta densidad de carga es menos gradiente de P. ¿Vale? O sea, este es el primer punto. Entonces, esto quiere decir que P, ¿no? Pues obviamente el hecho de que yo calcule aquí la divergencia, eh, la divergencia de P, ya sabemos, no tiene toda la información de P. Por el teorema de ejemplos, como habíamos visto, para poder determinar un campo vectorial hasta una traslación y una rotación, necesito dar la divergencia del campo de polarización y necesito dar el rotacional. Entonces quiere decir aquí simplemente que P tiene más información que Rho. ¿Ok? Que la densidad de carga de eléctrica, ¿no? De hecho, podríamos eliminar este P, sabiendo de antemano que nos referimos a eso, ¿no? Ahora, por otro lado, si la polarización simplemente es momento dipolar, ¿vale? Por unidad de volumen, ¿sale? Pues quiere decir que la densidad de carga tiene más información que, que, que P, Rho. O sea, aquí está la contradicción, ¿no? Porque, pues claramente, de acuerdo a lo que vimos en las semanas pasadas, tenemos la expansión multipolar, ¿no? La expansión multipolar básicamente es una expresión en cómo se comportan los campos cuando yo veo a una distancia lejana, digamos, a la distribución de carga, y la distribución de carga va definiendo cada uno de los momentos dipolares, ¿no? Define el monopolo, define el dipolo, el cuadrupolo, etcétera, ¿no? Todos están en términos de Rho. Entonces la distribución de carga tiene toda esa información, pero si la polarización solamente es el momento dipolar por unidad de volumen, pues entonces quiere decir que Rho tiene más información, ¿sale? Entonces aquí entra en contradicción con el hecho de que P tiene más información, entonces ahí hay como una ambigüedad, ¿no? Esta paradoja aparente, ¿no? Pues básicamente se resuelve cuando uno introduce en mecánica cuántica
el hecho de que ρ es el cuadrado de la función de onda y entonces en efecto ρ como una densidad de probabilidad, eso básicamente resuelve el problema, ¿no? Y el punto es que P en este caso contiene más información que ρ, porque en cierta forma, o sea, la polarización, ¿no? Sí contiene más información que ρ, porque de alguna manera la polarización contiene información cuántica que no, que no contiene ρ, ¿no? Y que ante esta divergencia, digamos, desaparece. Pero bueno, esas son ideas que no quedan claro aquí, como quiera, porque pues, no estamos introduciendo ningún formalismo cuántico, ¿no? Pero ese es el hecho, ¿no? Entonces, el hecho es de que tiene que ver con la mecánica cuántica, ¿no? Y también con mirar ahora la polarización, no como Lorentz, en términos este, de momentos dipolares con respecto al volumen, sino considerar que hay una corriente de polarización, corriente, y que esta corriente de polarización viene dada por la derivada del momento, digo, del campo de polarización con respecto al tiempo, o sea que en general, en otras situaciones, vas a tener justamente que el campo de polarización varía con respecto al tiempo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el P, o sea, es decir, el campo de polarización, pues va a ser un poco más complicado porque esto va a estar dado como 1 sobre el volumen, integrado también en el volumen, de la integral en el tiempo de esta corriente de polarización que va a ser una corriente microscópica. Aquí en el espacio y el tiempo, ¿no? Entonces, la expresión es más complicada, ¿sale? Entonces, fíjense cómo encontramos, bueno, aquí nada más estoy diciendo que son distintas maneras en las que se puede expresar el campo de polarización, ¿no? Entonces, esto pues se ha utilizado para estudiar diferentes sistemas, ¿no? El punto es que el modelo de Lorentz para el dieléctrico va a ser muy útil, o sea, va a ser realista cuando, eh, digamos, tengamos un sistema que sea suficientemente diluido, gases, o también líquidos, ciertos líquidos simples, algunos sólidos moleculares con interacción tipo Van der Waals, también van a cumplir con la propiedad del orden, ¿no? Entonces, simplemente lo que estoy diciendo es de que hay una teoría más general para eh, determinar, digamos, el campo de polarización, ¿no? Entonces, pero bueno, hasta ahí le dejamos, nada más es una cosa informativa, ¿no? Bien, entonces ahora sí, a lo que decía yo al principio, de que, bueno, pues si al final de cuentas eh, el hecho de que el sistema se encuentre polarizado da lugar a la presencia de una densidad de carga y una densidad de carga volumétrica, una densidad de carga superficial, pues esto debe implicar que cuando yo estoy en la cercanía del material que está polarizado, debe haber un campo eléctrico que produzca el material, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es ese campo eléctrico? ¿Cuál es el potencial eléctrico? Porque si yo tengo cualquier otro objeto que está cargado, pues ese otro objeto va a sentir la presencia de ese campo eléctrico, ¿no? Entonces, campo producido por la materia polarizada, ¿no? ¿Okay? Campo producido por la materia polarizada. Entonces,
Pues simplemente pues recordamos que Rho, para la materia polarizada, aquí nada más me considero la densidad polarizada, es divergencia del campo de polarización, ¿no? Entonces aquí vamos a partir de la idea de que independientemente de quién produzca el campo de polarización, simplemente esta es la idea correcta, ¿no? O sea, es decir, no vamos a considerar ningún modelo que dé lugar al campo de polarización. Simplemente es el campo de polarización, sea como sea producido, ¿no? Y también tenemos que la densidad superficial es la polarización proyectada a lo largo de la dirección normal, ¿no? O sea, aquí tengo yo mi material polarizado, ¿no? Acá está mi polarización, y pues tengo la dirección normal, ¿no? Entonces, si hay contribución en este producto punto, pues va a haber una distribución de carga, ¿no? Por ejemplo, aquí claramente hay, no, es normal, acá, ¿no? Aquí claramente hay, en esta parte tengo que sacar la proyección, la dirección normal, etcétera, ¿no? Y hay puntos, hay regiones, por ejemplo aquí, si el campo de polarización está en esta dirección, hay regiones como esta, un vector normal así, pues va a ser perpendicular al campo de polarización. Entonces aquí en esta parte no va a haber carga, ¿no? En esta región no va a haber carga, pero en toda esta parte va a haber carga, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo determinamos? Una vez que yo ya tengo especificado, digamos, el campo de polarización, ¿cómo determino el potencial eléctrico? Primero, pues como lo hemos hecho, ¿no? O sea, tenemos básicamente el potencial debido a dos fuentes, ¿no? A Rho, que es el interior, y a sigma, que es la superficie, ¿no? Entonces voy a tener phi, aquí te lo voy a poner el subíndice R, que va a ser el campo eléctrico, el potencial eléctrico debido a la densidad polarizada, y voy a tener 1 sobre 4 pi epsilon 0, va a ser la ley generalizada de Coulomb, básicamente, la integral en el volumen de la densidad de carga, que es Rho, o sea, es esta cantidad, obviamente respecto a las variables primadas, dividido entre R menos R', ¿no? Y luego también tengo una contribución, que la voy a escribir aquí abajito, para que quepa bien, una contribución en la superficie, ¿no? O sea, voy a tener S, ¿sale? El elemento de área multiplicado por N, pues esto va a ser un vector de superficie, producto punto, el campo de polarización, dividido entre R menos R'. ¿Qué sería el potencial eléctrico? Esa suma de dos términos sería el potencial eléctrico debido a un campo de polarización P. ¿Y cuál sería el campo eléctrico? Pues el campo eléctrico sería ¿vale? Básicamente el campo eléctrico sería como sigue, ¿no? O sea, es igual, ¿no? O sea, la misma expresión, usamos la ley generalizada de Coulomb, y entonces el campo eléctrico de polarización, el punto R, pues va a estar dado por 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral en el volumen
de menos gradiente prima del momento de polarización, digo, el campo de polarización, también primado, y esto multiplicado por R menos R', todo esto dividido sobre R menos R' al cubo. Y luego tenemos una contribución debido a la superficie, ¿no? Igualmente, 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral en la superficie, producto punto con el campo de polarización, ¿sale? Esto de acá es la densidad, básicamente, de polarización, multiplicado por el carácter vectorial del campo, R menos R' al cubo. ¿Okay? Esas serían las dos expresiones que tendríamos para el campo potencial eléctrico y el campo eléctrico. Bien, una expresión particular, y yo creo que casi con eso vamos a terminar, es la situación consideremos la situación donde no hay densidad de carga volumétrica. ¿Vale? No hay densidad de carga volumétrica. Entonces, claramente, pues todo este primer término lo haríamos cero en este caso particular, y también este término lo haríamos cero, ¿no? Entonces, solamente nos quedamos con este en el caso del potencial eléctrico y con este en el caso de del campo eléctrico. Ahora, en el caso del campo eléctrico, uno puede aprovecharse del teorema de Gauss. Aprovechamos el teorema de Gauss. Y básicamente lo que tendríamos es que la integral, de hecho esta es una integral cerrada, exactamente es una integral cerrada, sobre todo el dieléctrico. Bueno, es sobre todo la superficie. Entonces, la integral cerrada, en el caso del teorema de Gauss, sobre la superficie de un campo vectorial A, por el teorema de Gauss, es igual a la integral sobre el volumen que encierra esta superficie, o sea, esta superficie encierra este volumen, de la divergencia del campo eléctrico. ¿Vale? Entonces, como el único término que sobrevive en el caso en donde la densidad de carga es igual a cero, la densidad de carga volumétrica, el único término que sobrevive es este que está acá. Entonces, yo puedo utilizar el teorema de Gauss para expresarlo aquí. Entonces voy a tener que el campo eléctrico va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 pero fíjense, hay que ser cuidadosos porque aquí tengo un carácter vectorial y acá la divergencia, ¿sale? Es con el índice de P, ¿no? Porque el P es el que está proyectado en la dirección normal de la superficie. Entonces, voy a tener, o sea, digamos, es como si yo agarrara aquí en el teorema de Gauss, escribiera esto, de 3R, o sea, esto tiene un carácter vectorial aún así, ¿no? Que es este. Este P está conectado con este, pero además tiene un carácter vectorial. Entonces yo lo puedo escribir algo así como R derivada K a K, ¿no?
Y si esto tuviera un carácter vectorial, pues cada componente de esta tiene un carácter vectorial. Entonces esto de acá sería lo mismo que la integral en el volumen de todo el dieléctrico de la divergencia de K, PK, y aquí el carácter vectorial, R menos R' sobre R menos R' al cubo. ¿Vale? Y esto obviamente es primado todavía. Primado. ¿Okay? Ahí todavía sigue siendo primado, pero podemos hacer el truco de siempre de hacer un cambio de variable para cambiar, ¿no? Podemos cambiar esta derivada por menos la derivada con respecto a K, ¿no? Porque acuérdense que es lo mismo, ¿no? Como otras derivadas que hemos hecho, la derivada con respecto a la primada es lo mismo, pero con un signo menos de la derivada con respecto a la no primada. Y eso hace que esta derivada pueda salir de la integral, ¿no? Ahora, si el PK cumple con la propiedad de que la divergencia de P es igual a 0, significa que P pues, es constante, ¿no? Básicamente. Entonces, en el interior del volumen, esta P va a ser igual a una constante, entonces este de acá también puede salir de la integral, y eso implica que P de R yo lo puedo escribir como un signo menos, en efecto, que viene de aquí de esta derivada, de P, que son las componentes del campo de polarización, punto el gradiente, que es este gradiente, pero ya sin el primado, de la cantidad, que sería 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral de 3R' de esto que queda aquí, que sería R menos R', R menos R' al cubo. Ahora, pero esta cantidad, ¿quién sería? A ver, ¿alguno de ustedes? ¿A qué correspondería esta cantidad? ¿Cómo la interpretan esa cantidad? La que estoy poniendo con la llave en rojo. A ver, ¿alguno? Jesús. Es como si integráramos la posición que estamos teniendo o algo así. Ya que recuerdo que esa era como un vector unitario por el vector R, entonces creo que es algo de ese estilo. Piénsalo más físicamente. O sea, físicamente, ¿a quién correspondería esta cantidad? Ok. No sé, si la densidad fuera 1 también nos queda así, pero no estoy seguro. Exacto, ¿no? O sea, el punto es este, ¿no? O sea, de que esta cantidad no es otra cosa más que el campo eléctrico de una densidad de carga que vale 1, ¿no? Así lo podemos poner. Y ahorita vamos a interpretarlo, ¿no? Entonces, pues simplemente lo voy a llamar epsilon de R, así con una curveada, porque no tiene unidades de campo eléctrico, porque la densidad vale 1, pero es como si fuera un campo eléctrico, ¿no? Entonces, este EP lo podemos escribir como menos el campo de polarización constante, punto gradiente de este epsilon de R. Pero este término, ya para terminar, nos recuerda mucho
a la expresión que tiene el campo eléctrico debido a un dipolo puntual. ¿Ok? Eso lo vamos a destacar yo creo que en la siguiente clase. Y incluso habría que también destacar el hecho de que R menos R', o sea, es decir, esta cantidad vectorial, que es R menos R' sobre el módulo de R menos R' al cubo, también se puede expresar como, como la divergencia, ¿no? De, habría creo que es el gradiente más bien, el gradiente de 1 sobre R menos R', ¿no? Entonces aquí puede haber algunas simplificaciones todavía que se pueden, o algunas otras representaciones, ¿no? Se pueden destacar. Pero bueno, ya con eso podemos resolver algunos de los problemas, ¿no? O sea, si yo tengo polarización uniforme, pues podríamos preguntarnos algunas situaciones, por ejemplo, el campo producido por una esfera, ¿no? Entonces aquí tendría yo que considerar el volumen, aquí el volumen de esa esfera, y hacer la integral, o sea, es decir, calcular epsilon de R para, este es vectorial de hecho, ¿vale? El carácter vectorial del campo de polarización lo da este epsilon, ¿no? Entonces, aquí el mensaje es, dado cualquier material, ¿vale? Que está polarizado pero uniformemente, o sea, aquí voy a tener aquí una polarización uniforme, aquí por sencillez la puse en la dirección Z. Entonces, el problema se va a reducir a calcular esta integral en este volumen, lo cual puede ser complicado, ¿no? Porque el volumen pues puede ser que no sea simétrico, etcétera, y eso puede complicar las cosas, ¿no? Entonces, si yo tengo una esfera, pues es muy fácil calcular esta cantidad en el volumen, especialmente con la analogía que ahorita acabamos de observar de que cuando que si tomo yo ρ igual a 1, pues esto de acá es el campo eléctrico de una densidad de carga igual a 1. Y entonces, para el caso del volumen, es como si fuera una densidad constante que yo saco, ¿no? En todo el interior, ¿no? Y ya sabemos cómo calcular ese tipo de cosas utilizando la ley de Gauss, etc. Pero bueno, yo creo que ese ejemplo lo vamos a hacer la siguiente clase. Y pues con esto terminamos por hoy. Y también en la siguiente clase veríamos cómo son las ecuaciones ya generales de la electrodinámica, bueno, en este caso de la electrostática todavía, pero cuando tenemos medios materiales dieléctricos, ¿no? Cómo se modifican las ecuaciones es importante, porque ahora la noción de campo eléctrico no va a ser suficiente, sino vamos a dar una más general que se va a llamar, que es un campo auxiliar o campo eléctrico de desplazamiento, ¿no? Que también se introdujo al principio, ¿no? En la introducción. No sé si hay alguna pregunta. Ya con mi parte, ¿no? Terminamos. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Christopher. Yo creo que bueno, todo está bastante claro. Vimos mucho de lo que ya hemos usado, más que nada lo del teorema de Gauss, que se asemeja mucho de las cosas que estamos usando, así que creo que en cierto modo no hay mucho que comentar. Y pues para así dar un criterio más exacto sería volver a repasar todo, porque hay algunas cosas que, como ya las vimos muy atrás, tendríamos que tenerlas muy, muy en claras para entender al 100% este tema. Ok. Bien, bueno, pues si no, pues ahí le dejamos entonces. Y
Pues nos vemos mañana entonces. Sale, profe. Nos vemos mañana. Hasta luego, profesor. Hasta luego.